Muy buenas noches para todos los amigos, oyentes y televidentes en esta gran ciudad de Nueva York, Estados Unidos y por supuesto en República Dominicana a través de la poderosa Radio Amanecer Internacional, La Voz de la Esperanza. Es un gozo, es un placer saludarles. Los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y también el distrito de Corona se unen en esta poderosa serie, El triunfo de Jesucristo y de su pueblo en el Apocalipsis. Hoy agotando el capítulo número 16 de este extraordinario libro profético de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Doy la bienvenida a un hermano, a un compadre, a un amigo, el pastor Lázaro Sedano. Bienvenido, pastor. Muy buenas noches, contento de estar aquí porque esta noche vamos a ver en detalle lo que implica las plagas, que tiene que ver con el triunfo de Jesucristo y de su pueblo de manera extraordinaria y formidable. Así que yo te invito a compartir en esta hora, comparte con tus amigos, con tu gente, porque este mensaje tiene que llegar a todos, es un mensaje de redención, de fe, de confianza, así es que vamos a compartir en este momento. Y en breve voy a presentar a nuestro invitado especial, siervo de Dios, quien va a orar esta noche. Voy a dar la bienvenida a Ángelo, que está dándonos ese soporte y esa ayuda con una disposición extraordinaria. Él va a tomar las llamadas ahora. Vamos a tener ese tiempo de oración porque estamos combinando esos dos factores importantes del crecimiento, oración y estudio de la palabra de Dios. Así que ya estamos listos, Ángelo. Buenas noches. Dios te bendiga. Bueno, Amén. Muchas gracias, Pastor Roberto García. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia y su ministerio también. amén. Bien, en este momento tenemos esa linda reflexión que cada noche nos trae un siervo de Dios, un hermano, un amigo, su esposa Mari, sus hijos, son un amor en esta obra. Y queremos recomendarles lo que dijo el pastor Hermes, lo que dijo el pastor Vladimir. Busque en Amazon a Héctor Delgado y usted va a disfrutar de una escritura extraordinaria de la palabra de Dios, va a disfrutar de conocimientos frescos. Busque esos libros, le serán de bendición tenerlos en su biblioteca o tenerlos en su iPad. Profesor, buenas noches y denos ese manjar que viene del cielo. Buenas noches, Pastor Reyes, Pastor Lázaro y Pastor García. Un privilegio compartir con ustedes y un saludo afectuoso a todos los amigos oyentes y los que nos siguen a través de estos medios. Bueno, pues hoy nos toca la tercera bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Así que la primera, que estaba en el capítulo 1, verso 3, estaba focalizada o dada como objetivo sobre el que leen, los que oyen y los que guardan. La segunda estaba a la altura del capítulo 14, verso 13, y esta fue dada a los que mueren en el Señor. Una clase muy específica de personas. Las buenas noticias de esta bienaventuranza, a pesar de la muerte, es que las obras de estos siervos de Dios que han fallecido continúan. Se unen a los vivos y ejercen influencia a través del testimonio que dejaron, a través de sus escritos y a través de las historias que se cuentan de ellos. La tercera bienaventuranza está a la altura del capítulo 16, verso 15, y precisamente está en una parte donde existe como un pequeño paréntesis entre la sexta y la séptima plaga. Las plagas serán el tema de estudio en esta noche. Y es interesante que esta bienaventuranza, el Señor Jesús, la pronuncia precisamente en un contexto de tanta solemnidad. La bienaventuranza dice así, capítulo 16, verso 15 en las Escrituras. Capítulo 16 y verso 15. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Ayer estuvieron diciendo que durante la caída de las 7 plagas no hay posibilidad de salvación. Aunque los seres humanos quisieran arrepentirse, ya no es posible. Y aunque lo hagan, ese arrepentimiento no es el que gana el perdón divino, sino el que se lamenta por la oportunidad perdida. De manera que esta bienaventuranza no está dada para que se dé la idea de que durante las plagas existe la posibilidad de escuchar un llamado divino. Es interesante que en este momento en el que Jesús coloca esta bienaventuranza, lo hace en unos versículos 13 al 15,
que funcionan como una especie de paréntesis, donde se explica los eventos que dieron como resultado la caída de las plagas previo al cierre de gracia. Y esta bienaventuranza que dice: bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza, y también empieza diciendo: he aquí, yo vengo pronto, implica que da un tono de urgencia y tiene dos cosas claves. Una, la naturaleza de la segunda venida, como se describe allí, y luego la naturaleza misma de la bienaventuranza. He aquí, yo vengo como ladrón. El apóstol Pedro ya había dicho que el día del Señor vendrá como ladrón. No es que Jesús vendrá de manera secreta, inadvertida. Claro, el día y la segunda venida será inadvertida. Nadie sabe el día y la hora, pero no significa que será de manera secreta, que nadie lo sabrá. Cristo dice que ese día que vendrá como un ladrón, los cielos pasarán con gran estruendo, de manera que este día no puede venir de manera secreta, porque cuando esto ocurra, todo el mundo lo notará, y también los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y sus obras que hay en ella serán quemadas. Por consiguiente, el día que ocurra el segundo advenimiento, todo esto ocurrirá. Ya Pablo también había dicho, que ustedes saben perfectamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 2, que el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Por consiguiente, lo que se entiende que vendrá no es que Jesús viene de manera secreta como un ladrón, sino que el día va a ocurrir en un momento en el que nadie sabe. Y por eso las escrituras reafirman que el día y la hora nadie lo sabe. El mismo Cristo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y en el verso 42 dijo: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día o a qué hora vendrá vuestro Señor. Por consiguiente, la naturaleza de la venida es no secreta, sino manifiestamente visible. Pero ese día nadie sabe cuándo será, y ese es el día que vendrá como ladrón. La segunda parte tiene que ver con la naturaleza de la bienaventuranza. Cuando usted lee: bienaventurado el que vela y guarda su vestidura para que no ande desnudo y vean su vergüenza, ¿qué imagen llega a su mente? ¿Qué otro versículo del libro de Apocalipsis pasa por tu memoria? Bueno, pues déjenme decirle que si no es Apocalipsis 3:18, tenemos que revisar qué está pasando allí. Pero Apocalipsis 3:18 precisamente tiene una fraseología muy similar. Te aconsejo que de mí compre oro refinado por el fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. De manera que cuando Jesús dice: bienaventurado el que vela y guarda su vestidura para que no ande desnudo y vean su vergüenza, Jesús está haciendo, desde mi perspectiva, el llamado final antes del cierre de gracia y antes de que los juicios caigan a su pueblo indiferente, apático y tibio. Este llamado de Cristo urge al pueblo de Dios. En la medida que se conforma la unión del dragón, la bestia y el falso profeta, quedará como resultado la crisis final y la guerra del Armagedón. Antes de que esto ocurra, el Señor le dice, le da un último llamado de advertencia a su pueblo y lo urge a tomar decisiones para que se prepare y acepte la oferta de la reconciliación final que tiene que ocurrir entre Dios y su pueblo. Cuando lees Apocalipsis 18:3, verás que Dios hace un llamado también final antes de que las plagas caigan a las personas que están en Babilonia, pero también hace un llamado urgente a su pueblo tibio e indiferente para que cumpla la misión y encaje en el propósito divino. Mi querido amigo, mi querido hermano, mañana vamos a retomar brevemente algunos aspectos de esta bienaventuranza, pero hoy te dejo con este llamado. Vístete con la justicia de Cristo y muévete rápido para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y acepta la oferta que el mercader celestial te está haciendo. Que Dios te bendiga. Profesor, usted ha tenido un nuevo hijo, se llama Del Caos a la Gloria. Háblenos brevemente de ese nuevo hijo suyo para presentar ya al profesor Hermes, que lo tenemos aquí. Bueno, en Dominicana dicen que un hombre, para ser un hombre completo, por lo menos eso recuerdo un dicho, debe sembrar un árbol y haber escrito, tener un hijo y haber escrito un libro. Y saben que escribir un libro es prácticamente como tener un hijo, porque se experimentan dolores de parto. Este libro fue un proceso de más de 15 años, sometido a 3 revisiones antes de estar publicado finalmente. Hice algún intento de publicarlo en algún momento, pero me di cuenta que había que actualizar ciertas informaciones referente al tema de la libertad religiosa y la intolerancia civil, étnica o religiosa.
Así que este fue un libro que envejeció mientras esperaba ser publicado. Esta revisión última que se hizo el año pasado actualizó el material y finalmente ya vio la luz. Este libro trata el tema de la intolerancia en la historia sagrada y secular. Y también no solo está disponible en material impreso, sino también en formato digital para quienes quieran adquirirlo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Bueno, Pastor Sedano, ya estamos listos. Ya el profesor Hermes está con nosotros hoy con más tiempo para agotar porque tenemos que terminar a las 8 en punto, 9 de la noche, hora República Dominicana. Así que estamos muy contentos de tenerle. Solo dos requisitos, solo Sí. dos requisitos. Número uno, compartir. Este tema es grande. Y número dos, sigan tomando lápiz y papel. Adelante. Exactamente. Así que damos paso ya y pedimos que encienda su cámara a nuestro querido profesor, amigo, compañero de estudio y pastor Hermes Tavera. Bienvenido y que Dios le bendiga en la exposición de este capítulo 16 de Apocalipsis. Bueno, es un gusto estar otra vez con ustedes, mis amigos. Veo al pastor Roberto García, el poeta, que está ahí con nosotros. Estuve con él en Connecticut, allá, que saludo a toda su familia. Saludo a mis amigos Lázaro y Andrés, a Héctor. Saludo. Y a toda la audiencia de Radio Amanecer Internacional y de los demás que están escuchándonos, sea por YouTube o por Facebook o cualquier otro medio, que están en contacto en esta hora para estudiar la palabra de Dios. Profesor, queremos tener pronto una nueva serie con usted sobre los eventos finales, uno por uno. Ahí le damos con la ayuda de Dios. Este es el tiempo para estudiar y prepararnos para la crisis final, Vamos a estudiar el capítulo 16. Y como decía el pastor Lázaro Sedano, es un capítulo extremadamente importante porque trata de las últimas plagas o las 7 plagas que van a sobrecoger al mundo una vez termine la gracia. Cuando hablamos ayer hablamos del cierre de la gracia, cuando nadie podrá entrar a ceder a los méritos intercesores de Cristo. Y una vez ocurra eso, dice, hasta que pasen las 7 plagas de los 7 ángeles. Yo supongo que ya se leyó el capítulo entero y usted lo estudiará. Disculpe, profesor, no lo hemos leído. Vamos a pedirle a Ángelo para no perder esa continuidad, que por favor nos lea el capítulo número 16. Perfecto. Muy bien, leemos la palabra de Dios. Nos dice, capítulo 16 del libro de Apocalipsis: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente el Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente.
Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Fin del capítulo. Ahora sí, profesor Hermes, listo. Bueno, eso, gracias, Ángelo, porque con mejor voz y una deleitosa voz me evita a mí cansar a los hermanos leyéndole el capítulo otra vez. Muy bien. Vamos a resumir estas 7 plagas. La primera plaga es una úlcera mala que cae sobre los hombres que adoran a la bestia. La segunda es las aguas del mar se convierten en sangre. La tercera, los ríos se convierten en sangre. La cuarta, el sol calienta y los hombres se queman con el calor del sol. La quinta plaga es unas tinieblas sobre la tierra, especialmente sobre el trono de la bestia. La sexta plaga es sobre el río Éufrates. El Éufrates se seca, se prepara el camino a los reyes de Oriente y los demonios comienzan a preparar al mundo para la batalla de Armagedón. Luego, la séptima plaga, se dice hecho es, Babilonia cae, la gran ciudad se divide en 3, hay un gran terremoto y termina la caída de Babilonia. Son 7 plagas. Vamos a primero ver el contexto escriturístico intertextual de las plagas. El pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto y para liberar a su pueblo de Egipto, Dios envió 10 plagas sobre el pueblo opresor, sobre Egipto, que resultó en la liberación del pueblo de Dios. El libro de Isaías habla de un nuevo éxodo, una nueva salida. Isaías 48:20 habla de salir de ella, pueblo mío. O sea, es un nuevo éxodo, una nueva salida, no de Egipto, sino del cautiverio babilónico. Los israelitas quedaron cautivos en Babilonia, y el cautiverio babilónico quedó como un hito espiritual de lo que era el aprisionamiento de la iglesia en el mundo. De modo que Apocalipsis, que retoma el clamor de Isaías de salir de ella, pueblo mío, en el capítulo 18 de Isaías 48:20, aquí en Isaías 18, 3 y 4, 2, 3 y 4, está hablando del éxodo de Babilonia, pero no de la Babilonia física, sino de la Babilonia espiritual. De modo que las 7 plagas son análogas a las 10 plagas de Egipto. Las 10 plagas fue la forma de Dios castigar a Egipto y liberar a su pueblo cautivo. Las 7 plagas es la forma de Dios de castigar a Babilonia y liberar a su pueblo que está cautivo en Babilonia. Ese es el sentido de las 7 plagas. Note que Babilonia se menciona en el verso 19, la gran ciudad. Aquí las plagas son contra Babilonia, la caída de Babilonia. Número 2, la naturaleza de las plagas. El hecho de que estas plagas tengan su trasfondo en la historia de Egipto y la liberación del pueblo de Dios. Y en el capítulo 15 habla de cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo,
note, es algo interesante que en el capítulo 15 salen los ángeles para derramar las 7 plagas, y de una vez se muestran los redimidos en el mar de vidrio mezclado con fuego, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. El cántico de Moisés fue cantado, Éxodo 15, una vez fueron liberados de Egipto. Fueron liberados de Egipto, cantaron el cántico de Moisés. Aquí se menciona las plagas y el cántico de Moisés juntos en Apocalipsis 15, 1 y 2, lo que indica que el trasfondo de las plagas es la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Y si esas plagas de Egipto fueron plagas literales, no hay duda de que las últimas 7 plagas serán plagas literales para liberar, que darán como resultado la liberación del pueblo de Dios de Babilonia, no ya de Egipto, y el castigo de la ira de Dios sobre los que hoy rechazan su llamado al arrepentimiento. Un tercer elemento es el alcance de las plagas. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, que los hombres tenían úlcera y que luego las aguas se convierten en sangre, las del mar, y luego las aguas del río se convierten en sangre, y luego el sol calienta 7 veces, y luego hay tinieblas, y luego hay un terremoto. Evidentemente, esas cosas no pueden ocurrir simultáneamente, ni pueden ocurrir por mucho tiempo. Si el sol calienta 7 veces en todo el mundo, entonces evidentemente la población del mundo desaparece de una vez. Si en todo el mundo las aguas se convierten en sangre, en 2 o 3 días la población mundial moriría por no tener acceso al agua. Si hay un terremoto, si hay una úlcera, lo que indica que estas plagas, para que sean viables, serán temporales y serán locales. No podrían durar por mucho tiempo y no podrían aplicarse al mismo tiempo en todos los lugares, sino que en diferentes partes del mundo estarán ocurriendo por diferentes momentos estas 7 plagas, pero todos los hombres estarán afectados por ellas. Serán universales en el sentido de que afectarán a todos los hombres, pero no todos los hombres sufrirán de las mismas 7 plagas al mismo tiempo. Ese es el punto que se quiere expresar. Lo mismo pasó con las plagas en Egipto. Alguna dice que murió todo el ganado por las moscas, y otra que murió todo el ganado por el granizo. Evidentemente el ganado de una no fue el ganado que murió en la segunda plaga. De modo que eso es el primer detalle. Las plagas, el primer detalle, las plagas son la liberación del pueblo de Dios de Babilonia, como las plagas de Egipto fueron la liberación del pueblo de Dios de Egipto. Número 2, las plagas es un castigo al poder opresor. Fueron un castigo a Egipto y ahora son un castigo a Babilonia. Número 3, las plagas por su misma naturaleza serán temporales, no durarán un periodo tan extendido todas juntas. Y número 4, las plagas serán locales, distribuidas universalmente, pero serán locales una que otra, de modo que todos los hombres serán afectados, pero no al mismo tiempo ni en el mismo lugar. Ese es el sentido general de las plagas. Ese es el sentido básico de las plagas. Hay muy poco, yo no tengo mucho que ampliar por el tiempo que tenemos, por más sobre cada una de las plagas, pero quiero llamar la atención a algunos detalles de cada plaga. En primer lugar, la primera plaga es una úlcera mala, y aquí úlcera nos recuerda la historia de Job, que sufría. También nos recuerda Isaías 53:4. Él sufrió nuestras enfermedades, por su llaga fuimos nosotros curados. Es curioso que ese texto es el único texto que se menciona o se cita en el ministerio de Jesús en Mateo 8:17. Él llevó nuestras enfermedades. Es interesante que a Cristo se le aplica esto como que él llevó nuestras enfermedades o sufrió nuestros dolores. Por su llaga fuimos nosotros curados. Se presenta a Cristo llevando nuestra llaga. Y eso nos abre el camino para entender las plagas. En el Getsemaní,
en el Getsemaní, Jesús estaba sufriendo el castigo de la ira de Dios. En otras palabras, para ponerlo así, todo lo que sufrirán los impíos al final del tiempo con las plagas y en el lago de fuego posteriormente, Jesús lo sufrió. Jesús sufrió la segunda muerte. En Apocalipsis 2 dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda, lo que indica que si el que vence no sufrirá daño de la muerte segunda es porque Jesús ya sufrió o pagó esa muerte por él, lo que indica que pensemos que Jesús murió la muerte segunda, sufrió el castigo de la ira de Dios. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo que indica que Jesús recibió en el Getsemaní y en el Calvario lo que era el sentido de las 7 plagas, no exactamente las 7 plagas, pero lo que eran el sentido de las 7 plagas, la ira de Dios. Note que Jesús dice, por ejemplo, Marcos 14:36, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga. Note, la ira de Dios se presenta como una copa que Jesús tiene que apurar, que Jesús tiene que tomar. Y es precisamente como se presentan las plagas en el Apocalipsis. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está vaciado puro en el cáliz o en la copa de su ira, o en Apocalipsis 15:1. 7 ángeles con las 7 copas de las 7 plagas, o Apocalipsis 16, vino el ángel y derramó su copa. Es decir, Jesús en el Getsemaní sufrió fue derramada sobre él la copa de la ira de Dios. Y eso llena el sentido de las plagas, no solo de temor sobre lo que va a venir en el futuro, sino de asombro por lo que Jesús sufrió para que yo no tenga que sufrir en el futuro. Y eso muestra que Apocalipsis, en el más lúgubre de los capítulos, el de las 7 plagas, aún tiene incrustado un mensaje de amor del Señor Jesucristo. Las plagas son para aquellos que no aceptan a Cristo. Juan 3:36, el que tiene al Hijo no tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que rehúsa tener al Hijo no tiene la vida, pero la ira de Dios está sobre él. De modo que se presentan la ira de Dios como un castigo para los que no aceptaron que Cristo en el pasado sufrió la ira de Dios. Por ejemplo, la segunda plaga es agua en sangre, pero habla de los mares. Note, interesante, que en la tercera plaga se habla de los ríos en sangre. Debió ser una sola plaga, es decir, todas las aguas se convirtieron en sangre, pero no, es porque está haciendo alusión al Calvario. Porque mares en la Biblia, como Génesis 1 dice, la reunión de las aguas llamó mares, de modo que mares es la forma genérica de hablar del agua. Y eso nos recuerda en Juan, por ejemplo, 19:33 y 34 dice, y uno de los soldados le abrió el costado y al instante salió sangre y agua. Note, en la cruz del costado de Jesús salió sangre y agua. Lo que debió ser sangre era agua. Aquí es lo inverso. Lo que debió ser agua es sangre. Número 2, ¿por qué los ríos? Porque los ríos tienen que ver con la fuente de agua para beber. No te dice ellos han derramado la sangre de los santos y tú le has dado a beber agua en la tercera plaga. De modo que está hablando del énfasis en el agua potable, no el agua en general. Está hablando de agua no que sale del costado de Jesús, sino agua para beber. Y Jesús en la cruz, cuando necesitó beber, cuando tuvo sed, le dieron vinagre con hiel. Note, los impíos estarán sufriendo lo mismo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Tinieblas sobre la tierra, la quinta plaga. Jesús dice, al partir de la hora novena hubo tinieblas sobre la tierra, un gran terremoto. Mateo 27, 51 al 53 habla de un gran terremoto, la séptima plaga. Jesús en la cruz también hubo un gran terremoto. Versículo 17, una voz del cielo dice, consumado es, hecho es. En la cruz Jesús también clamó, consumado es. De modo que estamos viendo que las plagas, más que un evento del futuro, tienen que ver con un evento del pasado. Jesús ya sufrió las plagas. Él sufrió las plagas para que ahora, si yo creo en él, no haya ninguna condenación para mí.
Ahora pues, dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 1 y 4. De modo que los que viven de acuerdo a Jesús no necesitan sufrir las 7 plagas, porque Jesús ya sufrió las 7 plagas por ellos. Wow, profesor, usted puede repetir eso brevemente de nuevo. Eso es extraordinario lo que usted está diciendo. Gloria a Dios. Por favor, póngalo nuevamente, si es posible. Que ponga la secuencia de plagas. Lo que Jesús sufrió por nosotros. Bueno, hemos visto que cada una de las plagas, e incluso me faltan más. Por ejemplo, hay una plaga, la cuarta plaga, que es el sol calienta 7 veces. Eso es símbolo en la Biblia. El quemar es símbolo de la ira de Dios, pero la ira de Dios se muestra de 2 maneras diferentes. Salmos 89, 46 dice: ¿hasta cuándo, Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? De modo que la ira de Dios se muestra o en fuego o Dios apartándose. En Cristo no hubo, el sol no calentó 7 veces, pero Dios se apartó de su Hijo, de modo que era el mismo efecto con diferente manifestación. En la 6ª plaga dice: van a los reyes de la tierra para reunirlos. Y eso es una alusión al Salmo 2 que dice: ¿por qué se riñen las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Porque se han reunido los reyes de la tierra y los príncipes contra Jehová y contra su ungido. Es interesante que en Hechos 4, 26 y 27, el apóstol Pablo cita Salmo 2 y dice: porque se reunieron los reyes de la tierra, y dice: estos fueron Herodes y Poncio Pilato, que se reunieron contra su Hijo Jesucristo. De modo que lo que habla Apocalipsis, que los reyes de la tierra se unen contra Cristo, ocurrió en el Calvario cuando Herodes y Poncio Pilato, según Salmo 2 y Hechos 4, 25, 26 y 27, se reúnen contra Jesús. Jesús cumplió las 7 plagas. Eso es lo que estoy repitiendo. Jesús cumplió las 7 plagas. En la cruz del Calvario, Jesús sufrió cada una de las 7 plagas. En el Getsemaní, cuando él decía: Padre, si pase de mí esta copa, era la copa de las 7 plagas que él tenía en su mano y era difícil para él tomarla. Jesús sufrió el castigo, el mismo castigo que sufrirán los impíos al final del tiempo. ¿Para qué? Para que nadie tenga que sufrir el castigo. En otras palabras, todo el que reciba las plagas lo hará porque rechazó que Jesús ya lo sufrió por él. Si tú rechazas a Cristo, la ira de Dios sigue sobre ti, pero si aceptas a Cristo, la ira de Dios se aleja de ti porque Cristo ya pagó por esa ira. Jesús sufrió el castigo de la ira divina por su llaga. Dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo no veo una forma más de glorificar a Cristo que en este capítulo de las plagas, porque tan difícil que es y tan scary, tan de meter miedo, este capítulo muestra claramente que yo no necesito sufrir de eso porque Cristo pagó las 7 plagas en la cruz del Calvario por mí. Amén. Amén. Quiero hablar de una de esas plagas. Me voy a dedicar un poquito más. Es la 6ª plaga. Dice: cuando el ángel derramó, creo que el verso 12, derramó su copa sobre la 6ª plaga, la 6ª copa la derramó sobre el gran río Éufrates, para que el agua de este se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente. Y eso tiene como trasfondo la liberación. Recuerde que aquí es el tema de liberación. Las plagas no eran solo para castigar a los egipcios, sino para liberar al pueblo de Dios. Las plagas, las 7 plagas, no solo son para castigar a Babilonia, sino para liberar al pueblo de Dios que está en Babilonia. Y la Biblia dice que el pueblo de Dios en Babilonia iba a ser liberado. Esdras 1:1 habla de para que se cumpliese la palabra de Jehová por el profeta Jeremías. Despertó Jehová el espíritu de Ciro en su primer año, el cual pregonó. O sea, Ciro, al conquistar Babilonia, al caer Babilonia, dio liberación al pueblo de Dios. Pero es interesante, para Babilonia caer, el río Éufrates, que entraba por un costado de las murallas, los persas lo secaron, según el libro de historia de Heródoto, o Herodoto, como dirán algunos.
secaron el río Éufrates, y al secar el río Éufrates, lo que servía de fuente de recursos para Babilonia, que era el río, se convirtió en la fuente de su perdición, porque por ahí entró el ejército persa para la caída de Babilonia, y así liberó al pueblo de Dios. De modo que cuando aquí dice que la sexta plaga cae sobre el río Éufrates y el agua de este se secó para que fuese preparado el camino de los reyes de Oriente, está hablando, los reyes de Oriente son el Señor Jesucristo, que viene de Oriente a liberar a su pueblo. Con la caída de Babilonia, él viene a liberar a su pueblo. Como el río Éufrates fue la entrada del ejército libertador para liberar al pueblo de Dios de Babilonia, el secamiento del Éufrates prepara el camino para que Cristo venga a la tierra y libere a su pueblo, que estará en ese momento en cárceles, en calabozos, con un decreto de muerte pesando sobre ellos, pero Cristo va a intervenir en el mismo momento, en el más sombrío de la historia, para dar liberación a su pueblo. El texto añade, verso 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y aquí está la bienaventuranza en el verso 15, que Héctor creo que fue esa la que trató hoy. Y en el verso 16 sí los preparó y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Voy a hablar un poquito del Armagedón. El Armagedón se ha discutido mucho. Y evidentemente no puede ser una montaña hoy. No existe una montaña hoy que se llame Armagedón en el Medio Oriente. La palabra Armagedón viene de Ar en hebreo, que significa monte o montaña, y Magedo, que es un genitivo de Megido, o sea, monte de Megido. Pero en Megido no tenemos una montaña, tenemos el arroyo de Megido que la Biblia habla, pero muchos relacionan el monte Carmelo como el monte de Megido por su proximidad y porque en la llanura de Megido, el monte que se sobresale a lo lejos, ahí está, sobresale a lo lejos, es el monte Carmelo. Y eso nos abre el camino para entender lo que Dios está tratando aquí. En el monte Carmelo hubo una gran lucha entre el bien y el mal. Estaba el rey, una reina prostituta que corrompió al rey, y el rey se dejó corromper para no echarle la culpa a las mujeres. La reina prostituta, la ramera Jezabel, estaban los profetas de Baal y estaba un hombre, el remanente de Dios, Isaías, Elías. Se reunieron en el monte Carmelo y allá dijeron, eso está en Primera de Reyes 18, el Dios que mande fuego, ese es verdadero Dios. Y los profetas de Baal intentaron hasta el mediodía y no hubo fuego ni hubo quien les responda. Pero la Biblia dice que Elías se paró y dijo, Señor, para que conozca tu pueblo que hay Dios en Israel, descienda fuego del cielo, y descendió fuego del cielo. Y dice Primera de Reyes 18:39, dice, y el pueblo clamó a una diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. De modo que en el monte Carmelo, y murieron los profetas de Baal. En el monte Carmelo, los profetas de Baal, la reina ramera y y fornicaria y hechicera y Acab quedaron derrotados, y el remanente de Dios, Elías, la cabeza visible del remanente de Dios, porque en el capítulo 19 vemos que hay 7,000 varones que no habían doblado su rodilla ante Baal, la cabeza visible del remanente, levantando a Dios en alto y el pueblo reconociendo que Jehová es Dios. Si el monte Armagedón es una alusión indirecta al monte Carmelo, está hablando de esa trama de Apocalipsis. En Apocalipsis 2 habla de Jezabel. En Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que es Babilonia. De modo que Jezabel, lo que fue Jezabel en el antiguo Israel, es Babilonia, la gran ramera que habla Apocalipsis 17, o que ha dado beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El rey Acab representa a los reyes de la tierra, dice, y los demonios van a los reyes de la tierra, de modo que Acab de Israel es representado hoy por los reyes de la tierra, que al igual como Acab se unió a Jezabel, los reyes de la tierra se han unido al falso sistema de adoración en una unión fornicariamente espiritual.
o espiritualmente fornicaria. El texto habla de falsos profetas y en Apocalipsis, aquí dice en Apocalipsis 16, y vi salir, verso 13, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. O sea, el falso profeta representado equivale a los falsos profetas de Baal. De modo que, al igual como estaba el rey Acab, Jezabel y los falsos profetas, aquí vemos a los reyes de la tierra, la gran ramera que se le llama Jezabel y Babilonia, y el falso profeta, que ya fue estudiado en Apocalipsis 13, reuniéndose en contra en una montaña igual como Elías en el Monte Carmelo para pelear contra Dios. Pero de la misma manera como Dios manifestó su poder en el Monte Carmelo, la batalla de Armagedón será la más grande manifestación del poder de Dios y el mundo tendrá que reconocer, aún no arrepentido, que Jehová es Dios, que Jehová es Dios, que Él es el único que merece adoración. Y eso es interesante, porque el mensaje del primer ángel dice, si temed a Dios y dadle gloria, lo que indica que los que no quieran aceptar el mensaje del primer ángel y darle gloria a Dios, en la batalla del Armagedón tendrán que hacerlo obligatoriamente y reconocer que Jehová es Dios, que justos y verdaderos son sus caminos y que Él es el Rey de los santos. Y el pueblo de Dios será representado por Elías. Elías representa al pueblo de Dios que se mantendrá fiel y que proclamará la verdad y que llamará al mundo la atención y hará una cita y Dios va a actuar en favor de su pueblo. Y Elías, el que tuvo que salir huyendo a tierras extrañas, a ser alimentado por los cuervos con pan y agua, será vindicado delante de todo el mundo y ahí será la liberación del pueblo de Dios. Otro elemento que quiero llamar la atención es la forma como Satanás actúa. Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. La boca es el instrumento con que Satanás está actuando para controlar el mundo. La boca, lo que indica que la guerra entre el bien y el mal es una guerra ideológica que tiene que ver con argumentos. Dice 2 de Corintios 10, derribando argumento y toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Esa es la misión de la iglesia, porque Jesús también se presenta con una espada que sale de su boca en capítulo 1 y capítulo 2 en la iglesia de Éfeso, y en el capítulo 19 Él es el verbo de Dios, la palabra de Dios. De modo que ese Cristo que es reconocido como el verbo, la palabra de Dios, y que tiene una espada aguda de 2 filos que sale de su boca, es para contrarrestar lo que sale de la boca del dragón, que son espíritus inmundos a manera de ranas. Lo que indica que la obra satánica de conglomerar al mundo para Dios, contra Dios, será una obra que tendrá la intervención directa de los demonios. La intervención directa, dice, son espíritus, verso 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Para prepararlos para la batalla. O sea, los demonios están reuniendo las naciones para pelear contra Dios. Ahora quiero hacer otro paralelo. En Apocalipsis capítulo 14, no sé a quién le tocó, creo que fue a Enrique Báez, al doctor Enrique Báez, le tocó esa sección, si no me equivoco. En Apocalipsis 14 se habla de los 144,000 en los versículos 1 al 5, y en los versículos 6 al 12 se habla de los 3 ángeles que proclaman el evangelio. Esos 144,000 son los mismos 3 ángeles que proclaman el evangelio. Ya son 144,000 después que la gracia termina, pero son los 3 ángeles antes de que la gracia termina, preparando el mundo para la batalla. Y como vimos estudiando Apocalipsis 9, no me acuerdo quién le tocó Apocalipsis 7, pero cuando toqué Apocalipsis 9 hablamos de que los 144,000 son el ejército de Dios. De modo que los 144,000 son los mismos 3 ángeles que van a preparar al mundo. Eso es lo primero. Los 144,000 son el ejército de Dios. Número 2, son los mismos 3 ángeles.
¿Y a quiénes hablan los tres ángeles? Los tres ángeles dicen, y vi volar por en medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. De modo que los 144,000 son el ejército de Dios, que representan los tres ángeles que predican, y esa predicación es a toda nación, tribu, lengua y pueblo, es decir, a todo el mundo. Satanás contrarresta. Su ejército no es a todo el mundo, va a los reyes de la tierra, porque Satanás no le interesa convencer. Satanás convence a los de arriba porque la multitud sigue a los de arriba por fuerza o por miedo o por sumisión. Pero Dios no quiere que nadie le siga porque otro le siguió, sino que convence a cada persona, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz. Es un llamado a cada persona, mientras que Satanás va a los reyes de la tierra, a los poderosos, lo que indica que la crisis final, Satanás va a actuar moviendo a los grandes para mover a los pequeños. Dios quiere convencer a todos, pero Satanás va a usar la fuerza. Los tres espíritus inmundos a manera de ranas quieren contrarrestar la obra de los tres ángeles de la proclamación del evangelio. De modo que hoy nosotros podemos contrarrestar la obra de los tres espíritus inmundos, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Nosotros podemos contrarrestar esa obra proclamando el mensaje de los tres ángeles que llama al pueblo a la adoración del verdadero Dios, al rechazo de la falsa adoración y salir de Babilonia, denunciando Babilonia antes de que ya no haya oportunidad. En ese contexto, quiero rescatar el versículo 15. No quiero enfatizar mucho porque Héctor fue su devocional, si no me equivoco, entré un poco tarde. Hoy dice, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Es interesante que Jesús dice, vengo pronto, vengo como ladrón, porque está hablando ya una batalla que ocurrirá previo a Cristo venir y será ahí mismo. Pero en el contexto de esta batalla se está hablando de vestiduras. El contexto indica, tienes que estar vestido para ir a la batalla. Tienes que estar vestido para ir a la batalla. Y eso es lo que nos dice el libro de Efesios, que por reverencia a la Biblia voy a leerlo directamente. Es un texto que todos lo conocemos para no dejar de leer algo directamente. Efesios 6, versículos 10 en adelante dice, por lo cual, hermanos, fortalecíos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis soportar y estar firmes por las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra potencias espirituales de maldad en las regiones celestes. Note, Satanás está acechando y el llamado de Dios es, ponte tu armadura, ponte tu ropa, vestíos de la armadura de Dios para que puedas soportar en el día malo y estar firmes contra las acechanzas del diablo. En Apocalipsis 16 se habla los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para prepararlos para la batalla de aquel gran día. O sea, Satanás y los demonios reuniendo el mundo para la batalla, verso 14. Y en el verso 15, Dios le dice a su pueblo, ponte la ropa, que yo vengo como ladrón. El contexto es, Dios quiere un pueblo preparado para la batalla. En el tiempo del Armagedón, el que no tenga la ropa, ya no habrá tiempo para ponerse, porque la gracia habrá pasado. Hoy es el momento de ponerse la ropa. Como dijo el pastor Héctor, es una relación directa con el mensaje de la Odisea, que dice, y no conoces que eres un quitado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas hecho rico y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. El pueblo de Dios ahora está siendo llamado a vestirse con la armadura de Dios, con las vestiduras blancas para la guerra final, la guerra de Armagedón, para pelear de parte de Dios cuando los demonios del mundo se levanten contra el Dios Todopoderoso, y en el nombre de Cristo nosotros ganar esa batalla en el nombre de Cristo. Recuerde que en su nombre somos más que vencedores. Que Dios me les guarde, que Dios me les bendiga grandemente. Mi reloj son las 7:50. Creo que cumplí mi tiempo ahí. Gracias, gracias, querido maestro. Gracias, muy bueno.
Dios le bendiga. Quisiera hacer la primera pregunta para pasar a mi compañero, el pastor Sedano. ¿Cuáles son los peligros de postergar para más adelante esa decisión de estar en el grupo de los buenos, en el grupo de Jesucristo y decir, bueno, voy a dejarlo para más adelante cuando las cosas se compliquen un poco más? Es interesante que en el capítulo 16, los hombres, cuando están siendo quemados, dice, en vez de arrepentirse, dice el texto, que los hombres blasfemaron, verso 9, el nombre de Dios que tiene poder. Blasfemaron el nombre de Dios. Verso 11 dice, blasfemaron contra el Dios del cielo. O sea, verso 9 y 11, los hombres maldicen a Dios. ¿Por qué los hombres maldicen a Dios? Maldecir a Dios es lo contrario de darle gloria a Dios. Ahora es el momento de darle gloria a Dios. En aquel tiempo, los hombres maldecirán a Dios, porque dice, y maldecirán a Dios y no se arrepintieron de sus obras. En otras palabras, el tiempo de arrepentimiento habrá pasado y cuando tú te ves perdido y sin oportunidad de arrepentimiento, lo único que te queda es maldecir a Dios. En ese tiempo ya no habrá arrepentimiento. Y no se arrepintieron, dice el texto, de sus obras. Y te tocará maldecir a Dios. Yo creo que lo más oportuno es honrar a Dios ahora. Dice, eso es muy, muy oportuno, es Salmo 2, que hablando de los reyes de la tierra que se rebelan contra Jehová y contra su ungido, el verso 11 dice, besad al hijo para que no se enoje. En otras palabras, en vez de rebelarte contra Cristo, bésalo, honra al hijo para que él no se enoje y te destruya. De modo que la dinámica intertextual de Apocalipsis 16 es, acepta a Cristo ahora que hay oportunidad, hónralo, dale gloria en tu vida, vive para él, porque después morirás por rechazarlo a él sin oportunidad de arrepentimiento. Se menciona varias veces en este capítulo la ira de Dios y la gente no puede relacionarlo con justo juicio, el juez, sino que cuando pensamos en ira es alguien que se incomodó y tiene que arremeter y desquitársela. ¿Podría usted ayudarnos a entender qué es la ira de Dios en este contexto? Muy buena pregunta. En primer lugar, nosotros, estoy viendo al pastor Roberto García ahí. La ira de Dios nosotros lo vemos como un arrebato, pero la Biblia dice que Dios es lento para la ira, de modo que no es algún arrebato que un día Dios aparece airado, es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, dice Lamentaciones 3, 19 y 20, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Ahora, Dios es amor y por eso tardo en ira, pero también la justicia de su propio carácter demanda que él reaccione al pecado del hombre. La ira de Dios es parte de su amor. En otras palabras, cuando tú pecas, Dios reacciona. Dios reacciona. Dios no es indiferente. Dios no es un ser de una tendencia deísta que está lejano y que no le importa. No, a Dios le importa tu vida y él reacciona con tu vida. Te ama tanto que lo que tu pecado le provoca es mal y está dispuesto a sufrir para que tú no sufras. Pero si tú rechazas el sufrimiento que él sufre para que tú no sufras, entonces tú tendrás que sufrir no solamente por lo que hiciste, sino porque rechazaste que él sufrió para que tú no sufras. De modo que la ira de Dios es el último castigo para aquellos que no solo pecaron. Nadie va a ser castigado por pecar, sino por rechazar el amor de Dios que pagó el castigo de su pecado. Tremendo. Pastor Roberto, vamos a darle a usted la oportunidad de hacer la última pregunta acerca del capítulo 16. Una pregunta. Lo primero que yo quiero decirles es que yo conozco a Hermes Tavera Bueno y a su hermano Oscar desde que éramos adolescentes, ¿verdad? Desde que Hermes era adolescente. Desde que yo era niño y tú y Oscar eran hombres. Yo soy un niñito de baba y Oscar y tú son los que son viejos. Yo soy un niñito. Hermes, tú hiciste un paralelismo entre el versículo 17 donde Jesucristo dice hecho está en el santuario,
con las palabras de Cristo en San Juan 19, cuando él dijo, hecho está, para terminar su historia del plan de la redención terrenal con su muerte en la cruz. ¿Qué importancia tiene el hecho está en el versículo 17 para nuestra oportunidad de salvación? Oh, tremenda pregunta. En la cruz del Calvario, Jesús estaba diciendo, hecho está, refiriéndose a la provisión. Y yo quiero hablar de dos cosas, provisión y oportunidad. En la cruz del Calvario, Cristo dijo, hecho está, yo pagué todo lo que se necesita para que alguien se salve. Está todo hecho. Ahora, este hecho está, se refiere a la oportunidad. Hecho está, o sea, se terminó la oportunidad de salvación. Una es la provisión y otro la oportunidad. De modo que nosotros tenemos que, yo prefiero oír el hecho está en la cruz, que Cristo dice, yo hice todo, lo hice todo, y no que oírlo al final diciendo, se acabó el tiempo, todo se acabó ya. No, no, yo prefiero creer en Cristo ahora antes y aceptar su provisión para mi salvación antes de que se acabe la oportunidad de mi salvación. Su mensaje final, profesor, en un minuto. Que miremos a Cristo y que lo adoremos porque Él sufrió por nosotros. No tenemos idea de lo que Jesús sufrió por amor a ti, por amor a ti. Para que tú no tengas que sufrir, para que tú no tengas que estar lejos de Dios. Jesús se separó de su Padre Celestial. El Padre fue apartado de su Hijo para que tú nunca tengas que estar lejos de Dios. Para que en el tiempo de las plagas, el Altísimo, tú mores al abrigo del Altísimo y a la sombra del Omnipotente. De modo que acepta a Cristo, mora bajo la gracia de Dios, porque de lo contrario tendrás que sufrir la ira de Dios. Y no es necesario si Cristo ya pagó por ella. Acepta el sacrificio de Cristo por ti y eres salvo en esta hora. Muchas gracias. La motivación del día de mañana la tiene mi compañero, el pastor Lázaro, y de una vez que él les motive, presento a la persona que va a cerrar con esta oración, otro invitado especial en nuestra jornada. El capítulo de mañana es uno de los capítulos más explicativos, donde no hay que buscarlo en otro lado. La misma Biblia dice, esto significa esto, esto significa esto. Es un recurso extraordinario. Si usted quiere saber lo que son los 10 cuernos, no vaya a otro sitio, ahí se lo dice. ¿Qué significan las aguas? Allí lo dice explícitamente. Y el versículo quizás más extraordinario para mí, que encuentro en el resto por aquí, el 17-14. Léalo y prepárese para mañana, porque es un día precioso. Gracias. Está con nosotros el secretario ministerial de la Asociación Dominicana del Norte, un siervo de Dios, siervo de oración, también el pastor de la Iglesia Central de Santiago de los Caballeros, un hermano, un amigo. Él estará orando. Yo creo que el pastor Sedano tiene una oración también que quiere añadir, un pedido. Va a estar orando por los pedidos del chat en este momento. Va a estar orando por algunos pedidos que le han llegado por WhatsApp y el pastor Sedano va a añadir uno en este momento. Pastor Torres, Dios te bendiga. El pedido es el siguiente. Hay una hermana de muchos años de mi juventud. Ella es Carmen Lidia Tolentino. Su esposo falleció y ella ha quedado muy afectada, muy triste por eso. Quiero pedirte que por favor la pongas en oración. Carmen Lidia Tolentino, su hermana Ita también. Por favor, la pongas en oración. Amén. Un saludo, buenas noches, un saludo para todo ese gran equipo ahí, de pastores, colaboradores de Radio Amanecer. Dios pueda bendecirle y prosperarle en todo lo que hagan junto a su familia por por esta gran obra que están haciendo, ¿verdad? Contribuyendo para que Radio Amanecer se escuche y vaya a diferentes lugares. Y desde aquí también podemos escucharle y verle, ya ustedes están de aquel lado. Gloria a Dios. Vamos a orar a nuestro Dios. He visto el chat en esta noche, está bien repleto el chat, y gloria a Dios porque veo personas de diferentes naciones pidiendo a Dios, y damos gloria a Dios por eso. Eso nos dice, ¿verdad?, que la señal está llegando a diferentes lugares, y gloria a Dios por eso. Así que vamos a orar a nuestro Dios. Nuestro Dios soberano, queremos agradecerte grandemente
la oportunidad que nos ha brindado esta noche de escuchar y ver, Señor, este repaso, esta lección interesante que han presentado los pastores. Oh Dios, una bendición muy especial para ellos, para que, Señor, la sabiduría del cielo grandemente continúe sobre ellos y le bendiga su ministerio y le bendiga grandemente a su familia, Señor, y que sigan contribuyendo para que nuestra hermandad, Señor, sea edificada en tu palabra que permanece para siempre. Amén. Esta noche, Señor, estamos intercediendo, estamos levantando, Señor, manos santas. Oh, Señor, estamos clamando a ti. Usted dice en su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y nosotros, Señor, estamos clamando a usted en este momento. Ahí está, Señor, la hermana que el pastor Lázaro ha pronunciado su nombre y su familiar también, oh Señor. Ella ha recibido una pérdida, oh Dios, y todavía, Señor, siente esa pérdida. Pero, oh Dios, rogamos al Espíritu Santo que vaya, Señor, le visite con un bálsamo especial en esta hora, Señor, en este momento, para que nuestra hermana reciba la consolación, para que nuestra hermana reciba la paz, para que nuestra hermana y su familia sepa que tiene un amigo, que tiene un Dios, que tiene un Señor, que tiene un poderoso Jehová de los ejércitos que está a su lado y que le va a socorrer, que le va a ayudar en este momento de pérdida, Señor, y que pueda aceptar la pérdida porque es momentánea. Dios, tu palabra nos dice poderosamente que usted vendrá por segunda vez con poder y grande gloria, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oh, que nuestra hermana se refugien en esta promesa, en esta esperanza inquebrantable de tu palabra. Oh Dios, hay allí, Señor, en el chat personas, oh Dios, que están clamando por la liberación de sus hijos acerca de las drogas, que están en los vicios, Dios. Oramos, estamos intercediendo por esas madres, oh Dios, que cada día claman para que sus hijos, Señor, cambien, para que el Espíritu Santo haga un poder formidable en ellos, oh Dios. Ese corazón, Señor, ese temperamento irascible, cámbialo para la gloria de tu nombre. Usted tiene el poder, Señor, para hacer proeza, para hacer milagro, Dios, para hacer cosas, Señor, imposible para los hombres, para esas madres, pero posible para Cristo Jesús, porque en Él todas las cosas son posibles. Alabamos, glorificamos su nombre. O están personas allí, Señor, clamando también por salud esta noche. Rogamos por ellos, oh Padre, para que pase tu mano sanadora, aliviadora por su cuerpo y restaura las células que están allí enfermas, Señor, y sánalo por la gloria de tu nombre. Hay personas también que están pidiendo por proyectos, Señor. Hay personas, Señor, allí que están clamando a Dios por diferentes motivos, pero esos diferentes motivos, Señor, estamos rogando por ellos para que se cumpla tu divina voluntad. Oh Padre divino, que tus ángeles suban estas peticiones, estos clamores, como incienso grato, Señor, como aroma grato, y puedan responder usted conforme a su santa y divina voluntad. Rogamos que bendiga a nuestros hermanos queridos que van a ver este programa en diferido. Tu bendición también sea con ellos y con este equipo de pastores, colaboradores, para que tu gracia le ilumine cada día con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque en tus manos nos depositamos. Dan una noche maravillosa conforme a tu santa y divina voluntad. Te lo rogamos esperando respuesta siempre a tu voluntad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Pastor Torres. Muchas gracias, Pastor Roberto. Les agradecemos a todos la fina gentileza de su atención. Los distritos de Mount Vernon, Fort Washington, Woodside y el distrito de Corona se despiden de ustedes hasta mañana, si Dios lo permite, cuando continuaremos con esta serie, El triunfo de Jesucristo y de su pueblo en el libro de Apocalipsis. Ángelo, muchas gracias y Dios les bendiga a todos.